Amanezco en Tui con esa cara que no es de cansancio. Es de no he dormido, pero tampoco vamos a montar un drama. Arriba tenía un peregrino que pasó la noche moviéndose como si estuviera buscando señal. La litrera crujía un montón, pero oye, no se hundió y yo con eso ya me doy por bendecida. Salimos sin desayunar porque nos creemos esa mentira preciosa de que más adelante va a haber un bar. Y el camino tiene un sentido del humor muy fino y te dice, sí, claro, ahora mismo va a estar el bar ahí para ti. Así que ahí vamos, andando con la ilusión del café por delante como si fuese una religión. Y llueve. Y llueve no en plan postal. Llueve de, venga, que te voy a enseñar a organizar la paciencia. Y encima por las inundaciones aparecen desvíos profesionales, señales puestas como a última hora, giros que no esperabas y tramos que ayer eran por aquí y hoy son ni se te ocurra pasar. Pero a mí me gusta, porque te obliga a lo más difícil, a soltar el control sin soltarte tú. Y lo que en principio era una etapa muy bonita, pues acaba siendo una etapa de 100% asfalto. Que no es terrible, es hipnótico. Es de esos días en los que no pasa nada especial y sin embargo se te hace largo porque el camino no te da un espectáculo, te da constancia. Así que hoy no vengo a venderte magia, hoy vengo a enseñarte el camino de verdad, el que no tiene highlights, pero te deja algo dentro. Vamos hasta Oporriño y te aviso, este episodio no va de qué bonito, va de mira cómo se sigue incluso en un día normal. Hay una escena que en los vídeos no suele salir, que es la más real del camino, la de prepararse en silencio como si fueras una persona seria. Aquí me ves terminando la mochila, colocando cosas con una concentración que no tengo ni para decisiones importantes. Y luego está el tema de vestirse para la lluvia, que a mí me hace mucha gracia porque es como, vale, hoy voy a caminar, pero vestida como si fuera a subirme a un helicóptero. El chubasquero, los pantalones, todo bien sellado y tú pensando, qué bonita la aventura, mientras por dentro lo único que quieres es no mojarte. El albergue esta noche ha tenido movimiento. No voy a entrar en detalles porque el camino es convivencia y tal, pero digamos que el descanso fue creativo. Y cuando ya estás despierta a una hora absurda, pasa una cosa muy sencilla. Coges y te vas. No por valentía, sino por practicidad, porque si el cuerpo ya está en modo hola, pues vamos a sumar kilómetros. Salimos a la calle y todavía parece de noche. Todo está mojado, brillante y esa lluvia que no está ahí para acompañarte, está ahí para recordarte que hoy toca ir paso a paso. Caminamos los primeros kilómetros con una misión muy básica, de persona funcional, que es encontrar un bar. Porque el café, en un día así, no es un capricho, es una forma de volver a tu cuerpo. Y mientras lo buscamos, el temporal te enseña lo que ha dejado. Campos encharcados, ríos llenos de agua por todas partes. Y no es dramático, pero sí te pone en tu sitio. Te hace caminar con más atención, como diciendo, vale, hoy no vamos a poder ir con prisa. Y entonces aparecen los desvíos provisionales por las inundaciones. Y en realidad es simplemente el camino recordándote que hoy podrías haber pasado por ahí, pero que no va a ser así. Así que lo rodeas, ajustas y sigues. Sin enfadarte, porque esto no va de que salga perfecto, va de saber moverte cuando las cosas cambian. Así que vamos a por esa primera misión del día, el café primero, y luego ya veremos a ver qué pasa. Bueno, pues hemos salido de Tui sin desayunar porque no hemos encontrado nada abierto y estamos ya a la altura de este río de aquí, que le queda muy poquito para que no pase ya más agua, la verdad. Aunque en Galicia los pasos inundados estaban señalizados, queríamos venir a verlo. Hasta que no estás aquí no parece tanto, ¿a que no? Bueno, pues nada, primer charco gigante de hoy. Nos toca regresar. Estaba señalizado, ¿eh? En España estaban señalizados, pero queríamos verlo. Así que parece un manglar esto, ¿eh? A partir de aquí, el camino se divide en dos tipos de personas, las que han desayunado y las que creen que van a desayunar en breve. Nosotros éramos del segundo grupo, con una fe preciosa, injustificada, pero preciosa. Porque claro, tú sales pensando que en nada vas a encontrar un bar y en nada, en el camino, es una unidad de tiempo que no está homologada. Puede ser 5 minutos o puede ser una vida entera.
Y lo bueno es que, mientras lo buscas, tu cabeza empieza a funcionar raro. De pronto todo parece un bar. Ves una casa y piensas, ahí seguro que tienen café. Ves una nave industrial y dices, mira, pues ahí también. Y te conviertes en una persona que valora cosas muy básicas. Una luz encendida, una silla, una máquina de café con cara de que no va a fallar. Y además, hoy, con la lluvia, el café no es solo café, es temperatura. Es un, vale, con esto ya puedo seguir. Y cuando por fin aparece ese momento de entrar y notar calor, es como si el cuerpo dijera, gracias, ya vuelvo a estar aquí. Vale. Después de un desvío de, no sé, como 2-3 kilómetros para evitar el río, ya por fin volvemos a enganchar el camino en Riba del Ouro, pero de la lluvia no nos libramos, vaya, seguimos inundados por todos los lados. Y bueno, pues nada, hoy acabaremos en Oporriño para hacer una etapa cortita, porque al final con tanto desvío y tal, acaban saliendo etapas de muchos más kilómetros de los que al final en realidad marca como establecidos. Y así tenemos un poco de tiempo para tomar algo y comer y esas cosas. Pues nada, otro desvío provisional que tenemos que coger, porque el camino en el momento en el que baja y se quiere unir un poquito al cauce del río, se inunda. Así que, bueno, mira, eso es algo que hay aquí, que no estoy notando mucho en España, que no había en Portugal, y es que todos los pasos que no se pueden acceder por el agua, hay un desvío provisional bien señalizado a tiempo. No te hacen caminar 60 metros o 600 metros o lo que sea para ir y luego para volver porque no puedes pasar. Así que mira, punto positivo para la Asociación de Amigos del Camino de Galicia. Uy, uy. Mira la leche. Parece que la lluvia ha cesado. Vamos avanzando en silencio, cada uno a lo suyo. El cuerpo ya ha encontrado un ritmo y la cabeza deja de pedir estímulos. Y en realidad no pasa nada especial y curiosamente eso me hace descansar. Pero como era de esperar, de nuevo vuelve la lluvia. Pues más o menos como a 4 kilómetros de Oporriño que andamos. No hemos pisado ni 100 metros de camino, no ha sido todo por carretera. Y sin parar de llover, claro. Paradita técnica, un descanso, que no había ningún bar hoy donde tomar una cervecita, así que una parada de autobús. Nada, está bien, no me voy a quejar. No me cae lluvia aquí dentro, con eso es suficiente. Y bueno, ya no queda mucho en realidad. Me habría encantado entrar a Oporriño por el paseo fluvial, pero no ha sido posible porque, de nuevo, también estaba inundado. Hace como 10 minutos que dije, bah, voy a guardar el paraguas, y yo creo que ya
no va a llover. Y total, quedan 500 metros para llegar al albergue. Pues toma diluvio. A tomar por... Incluso empiezo a tener goteras en el paraguas. Imagínate lo que lleve para tener goteras en un paraguas. Muchos me habíais escrito diciéndome que por qué llevaba un utensilio de este estilo al Camino de Santiago. Pues es por un motivo muy sencillo. Mira cómo son los albergues de la Xunta. Como puedes ver, no hay ningún tipo de utensilio de cocina, ni ollas, ni sartenes, ni nada, así que ni mucho menos va a haber cubiertos. Así que uno de estos te salva la cena. Atención al invento, Atención. Con la funda que te dan para poner las sábanas, pues el móvil sujeto ahí al techo. Para ver un ratito la tele. Pequeñas comodidades de albergue. Y por la tarde aparece un amigo. Y ahí pasa una de las cosas más bonitas del camino, que la gente que conociste caminando no se queda en un rato agradable y se queda de verdad. Esa amistad rara entre peregrinos que no necesita ponerse al día de todo y que con mirarse ya saben en qué punto estás. Y de pronto, el día que venía normalito, se queda bien. Justo ahora acaba de dejar de llover. Quería aprovechar para hacer una pequeña recapitulación del día de hoy y sobre todo para contaros lo agradecida que llego a estar con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Galicia, porque es que la diferencia de pasar de Portugal a Galicia ha sido como el día y la noche en cuanto a señalización, pero ya no lo habitual, sino que se han preocupado de señalizar aquellos tramos que no son practicables por el tema agua. Eso que hace que aunque la etapa haya sido más larga que lo que es habitualmente y que no hayamos pisado prácticamente ni un centímetro de camino, te evita los pasos tan complicados que hemos estado viendo esta semana anterior en Portugal, que resulta que llegabas pues por un camino como este, llevabas andando por ahí una hora y cuando llegabas al final resulta que no se podía pasar, entonces tenías que decidir o retroceder 5 kilómetros caminando o pasar un tramo de agua. No tenía tanta corriente como esto, ni muchísimo menos, pero en fin, tenías que mojarte los pies y por supuesto te rebasaba por encima de cualquier bota, porque encima de la rodilla te rebasaba. Entonces ha sido la diferencia y tanto es así que es el primer día que llego con las zapatillas secas por dentro al albergue. O sea, el resto, todos los días he llegado con las zapatillas encharcadas, o sea, haciendo chof, chof, chof. Así que, pues nada, será un poco comentar eso, que me siento tremendamente agradecida y tremendamente orgullosa también de que en España y en concreto en Galicia se preocupen tanto por el peregrino y por cuidarlo y, en fin, que no me extraña que el camino por aquí tenga tanta gente, porque la diferencia es abismal. De hecho, he pasado de ir completamente sola es sola, o sea, no ver a nadie, no iba nadie conmigo en la etapa, a estar ahora entre 15 y 20 peregrinos por etapa. No sé, podemos pensar que a lo mejor es solo por la credencial, o sea, podemos pensar que a lo mejor es solo por la Compostela, que te la dan a partir de los 100 kilómetros, pero yo creo que hay algo más, porque esta gente se ha cruzado el mundo para venir hasta aquí. O sea que, en fin, no sé, que estoy contenta de la señalización que han hecho y de los desvíos provisionales que han marcado, y también muy orgullosa y agradecida. Así que, bueno, pues nada, os dejo ya por hoy, seguramente, aquí en Oporriño, con este precioso pero desbordado río. Y ventoso también, muy ventoso. Pero bueno, pues nada, mañana seguiremos hasta... no me acuerdo hasta dónde, os lo pongo por aquí. Tengo un lío de pueblos ya.
sé si os pasa, pero una vez que empiezas a hacer el camino, luego tienes un lío con los pueblos que ya no sabes ni dónde estás, ni de dónde has salido, ni nada. Así que, bueno, Oporriño, lo que sea. Va a ser poquito, van a ser 15 kilómetros, algo así, que luego acabarán siendo más porque con todos los desvíos provisionales, pues al final acabas haciendo muchas S. Hoy de los 16, 17 que teníamos marcados, han acabado saliendo 20, o sea que para que te hagas una idea más o menos. Y bueno, nada, ahora sí que sí, hasta mañana, que me enrollo con las persianas al final. Por cierto, el albergue municipal de Oporriño, una pasada, o sea, una pasada. Solo ya el sitio donde está es privilegiado, como la mayoría de los albergues de la Xunta, pero en concreto este es que se ve muy nuevito, tienen calefacción, que es algo súper importante, que no todos pueden decir lo mismo. De hecho, no he tenido calefacción hasta que no hemos entrado en España, porque en Portugal ningún albergue tenía calefacción, salvo el último, la última noche que hice en Portugal, que fue en el albergue Nido, como se diga nido en portugués. Que bueno, aquello fue espectacular. Seguramente lo habréis visto hace 2 semanas en ese capítulo, hace 2 capítulos, digamos. Y bueno, chimenea, comidita rica en la cocina, café, té, en fin, que me trataron fenomenal. Pero ese es el único sitio en el que pillé calefacción. El resto, a pelo. O sea, nada. No hay calefacción, secando las zapatillas con periódicos que tampoco tenían allí mismo y que tenía que ir al bar a pedir, en fin, bueno, que nos vemos mañana en camino.